Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es amantes de oficina. En este video veremos estas historias que nos encantan de un amor que se tiene que mantener en secreto y que nos suele dar algunos momentos interesantes, como complicaciones, tensiones y aprietos. Además de a veces un romance prohibido y algunas escenas intensas en lugares de trabajo. Obviamente, algunas historias son así de lascivas, pero otras son tiernas. Aquí hay de todo. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Esto quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Ain't Honey Melt. Omori trabaja en el desarrollo de productos para una cadena de cafeterías y se encuentra constantemente chocando con su colega de marketing, Susumi. Omori sospecha que el estoico Susumi es particularmente duro con él y pasa sus días quejándose de esta situación con sus compañeros de trabajo. Un día, mientras lucha por desarrollar una nueva bebida, Omori encuentra un misterioso tarro de miel que usa para hacer un café con leche. Este sabe muy bien y es posible que se apruebe para su desarrollo, por lo que inmediatamente lo envía para que lo pruebe. Pero por alguna razón, cuando Susumi lo bebe, Omori comienza a escuchar los pensamientos de Susumi. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Touya Suduru. Sus categorías son Boys Love, romance y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy lindo, con un ambiente tranquilo y un romance maduro. Tiene un poco de drama, una trama ligera y se lee rápido. Además, los personajes son bellos y encajan perfectamente. Las escenas lascivas son hermosas y con cariño. La pareja no es tóxica y se comunica bastante bien. En sí, es una lectura serena y simple. El siguiente es My Perfect Boss. Lee Sung-woo, un nuevo empleado con cero sentido y eficiencia, preocupado por haber perdido sus puntos ante su jefe Kang Leo, quien es el duro líder de su equipo, una noche sale de copas con sus amigos. Siendo la hora de partir para sus casas estando ebrio, ve a su jefe desde lejos cenando solo, y para recuperar los puntos que perdió, se ofrece a beber con él y servirle, pero este derrama el alcohol sobre el pantalón de su jefe. Apresurado, trata de limpiarlo y el jefe se pone rojo y huye y... ¿Tiene unas orejas de gato? Este es un manga, tiene 34 capítulos y 4 extras y está finalizado y su autor es Kuke Soa. Sus categorías son Boys Love, romance y sobrenatural y sí tiene contenido erótico. Este manga me encantó. Tiene un romance maduro muy hermoso y respetuoso, además de que los personajes son adorables. Fue maravilloso que no tuviera drama innecesario, solo uno que valió la pena porque los volvió más fuertes. Además que los dos desde el principio tienen una conexión especial. Los personajes son bellos y tiernos a su manera, con un dibujo delicado y colorido que los perfecciona más, y unas escenas lascivas intensas y bonitas. Además, ver a Leo con sus colmillos y orejitas hace que todo se vea más hermoso. De verdad, este manga vale completamente la pena. Buen inicio, buen clímax y buen final. Además que los dos toman acción cuando corresponde y se dan su lugar. No hay nada de toxicidad. En esta historia se hablan las cosas, lo que es increíble. Sí hubo una ocasión en que las cosas se pusieron un poquito feas, pero es leve. Todo lo demás es perfecto. El siguiente es Secret Life of My Boss. Bae Hyun-jun era un joven que tenía increíbles superpoderes que lo hicieron famoso en el pasado. Pero de repente, estos desaparecieron justo cuando estaba en televisión en vivo. Desde entonces se siente ordinario. Ahora tiene un trabajo común de oficina. Sin embargo, su jefe, que parece un hombre aburrido, en realidad tiene superpoderes y además es bastante popular entre los hombres. Hyun-jun se acercó a él solo por curiosidad, pero una cosa llevó a la otra y de la nada ambos acabaron desnudos y no solo una vez. Este es un manga, tiene 18 capítulos y está finalizado y su autor es Han Byeol. Sus categorías son Boys Love y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga es tierno y simpático, no tiene drama fuerte e innecesario, solo algunos obstáculos entendibles por el principio tan repentino, pero aún así tiene una trama divertida. Los personajes son adorables y la manera en que crece el amor es bella. Además, tiene algunas escenas lascivas que no son muchas, de hecho son cortitas y dibujadas de una forma bonita y no explícita. El jefe es adorable pero audaz e intenso, él lleva prácticamente el ritmo de la relación.
sabe lo que quiere y al mismo tiempo trata de protegerse de un joven espontáneo. En sí, la historia es ligera y tranquila, pero termina de una manera muy abrupta y no tiene extras, lo que hace que se sienta un final áspero. Me hubiera gustado ver un poco más de su relación, sobre todo ver cómo conviven, pero aún así es una trama sencilla y dulce, que te puede entretener mientras no esperes una narrativa profunda. El último es Tsuki Naito Odo. En una fiesta para beber, el malvado senpai le pide a Ida que salga con él. De alguna manera, él está de acuerdo, pero esta relación resulta ser todo menos amorosa, tratándolo duro en el trabajo y en privado. Entonces sucede algo que hace que Ida se enoje. ¿Cómo reaccionará senpai si Ida lo evita? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Harada. Sus categorías son boys love y romance y sí tiene contenido erótico y violencia. Este manga, como ya dije, es de Harada Sensei y los que hayan leído sus mangas ya saben cómo son las cosas. Esta es una historia complicada, tiene escenas turbias, abuso y relaciones forzadas. El romance empieza terriblemente tóxico. De hecho, es increíble que el amor haya surgido entre los protagonistas. Además, hay un personaje en particular que es horrible y no pareciera arrepentido de lo que hizo. Es más, su acción salió impune y eso no me agradó. Por otra parte, el dibujo es bonito y las escenas lascivas están detalladas, además de tener una escena diferente, al ver a un bottom gruñón y tsundere siendo domado por su pareja. Honestamente, este manga me gustó. Como gran parte de las obras de Harada Sensei, no creo que sea para todos los gustos, porque siempre tienen algo oculto que te sorprende, la mayoría de las veces en el mal sentido, pero es su estilo y particularmente me encanta. Y Electra es cuestionable también, con una pareja con un encuentro desafortunado y una escena intensa de pasión. En resumen, si les gusta el drama, la toxicidad, las relaciones forzadas y que la pareja sea versátil, podrían darle una oportunidad. Siempre con el aviso de que es una obra de Harada Sensei. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.